bloque 3, ¿no? Sí. Bloque 3, 1, 2, 3. Y seguimos conversando. Veníamos hablando de multas, de infracciones, de lo que va a pasar de ahora en más, que nosotros no vamos a estar exentos aquí en nuestra ciudad. Y le pregunto al comisario, de acuerdo a su apreciación, ¿cree que la gente se relajó, se cansó, ya no le importa contagiarse de coronavirus porque lo económico lo apremia? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el análisis debe ser realizado desde diferentes enfoques. Tenemos, primero y principal, la cuestión económica, que es igual para todos, es bastante complicado. Todo esto ha puesto al país en una situación económica que no sería lo deseable. Lo vemos a diario. Por otro lado, el análisis se debe hacer en base a las franjas etarias, es decir, a las edades de las personas. Bien. Tengamos en cuenta, como usted bien dijo al principio, algo que es imposible de dejar de lado a la hora de hacer el análisis, que son los cambios de fase. Sí. El tiempo que hace que llevamos desde la fase 1 a la actualidad. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, bueno, lo que pasa es que tuvimos mucho tiempo encerrados. Sí, podemos analizarlo como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo nunca ha llegado. Bueno, ahora el lobo llegó. Y ya no es que lo vemos cerca. En nuestra localidad ya nos golpeó la puerta y ya está adentro. Gracias a Dios, todo ese trabajo que desde el primer día se hizo en conjunto llevó a que hoy estos casos que lamentablemente tuvimos en la localidad, por otro lado podemos decir, gracias a Dios, no se terminaron propagando, claro, como ha pasado en localidades vecinas. Sí. Entonces es lógico. Después viene una cuestión de salud psíquica, o sea que no soy yo el especialista en el tema, pero sin dudas que el encierro durante tanto tiempo emocionalmente no fue bueno. Viene la cuestión de, lo que me dije anteriormente, la necesidad económica, la cuestión de salud psíquica, y después está aquel que subestima, y es ahí el problema. Es ahí el problema, porque yo puedo entender que, y es más que lógico y aceptable que una persona que, voy a dar un ejemplo puntual que me tocó vivir acá en General Dehesa, cuando era una de las primeras fases, donde fue una mujer por favor a pedirme que necesitaba que su hijo con autismo pudiera salir. Y era totalmente lógico, y era totalmente entendible. Lo que yo no puedo entender es que algunas personas, sobre todo grupos de adolescentes, lo cual no quiere decir que no tengan el desarrollo psíquico, evolutivo, emocional para comprender los actos de las cosas que hacen, no vean que esas pequeñas acciones que llevan a cabo pueden afectar y mucho a su propia familia. Porque entiendo que si a alguien no le importa y incumple con la ley, realizándose una reunión social de las denominadas juntadas que no están permitidas, y vos decís, no tomas conciencia, obviamente que muchos no se deben querer, pero detrás de cada uno de estas personas hay una familia que primero trabaja y necesita trabajar. Segundo, debe haber alguien que seguramente padece alguna enfermedad que lo pones como una persona de riesgo. Debe haber alguien grande en la familia. O sea, son muchas las situaciones de riesgo que genera o potencia el incumplimiento de forma ilegal de lo establecido por los protocolos de bioseguridad. Claro. Nada más que eso. Adrián, te consulto, ¿crees que los casos positivos que hubo en General Dehesa ya han sido totalmente neutralizados? Yo diría, bien como decía el comisario, la ventaja que tuvimos es que por el trabajo
que se realizó desde el COE no se propagó, de hecho está a la vista y uno de los casos, el último caso positivo que dio, que creo que fue el de una menor, ya venía aislada por indicación del COE, entonces eso te da la indicación de que se está trabajando bien, de que se está haciendo bien las cosas. No sabemos, como dicen, ya golpeó la puerta y entró. Dios quiera que nos siga entrando, porque es lo que es el anhelo nuestro como fuerzas, que decimos somos nosotros los que salimos a exponernos y a hacer el trabajo duro para cuidarlos a todos. Entonces lo que necesitamos es que la devolución de la gente sea que acate las órdenes. Sabemos que hay necesidad, hay viajes programados, sabemos que hay gente que necesita por cuestiones médicas viajar a Córdoba. Se le pide en esos casos puntuales que avisen que cuando vuelvan se van a tener que aislar. Yo creo que es parte de que debemos cuidarnos entre todos y debemos tomar conciencia de lo que para uno es una picardía o es una viveza, es decir, vengo de la YPF cuando lo paran en un control sanitario y en realidad viene de Córdoba. En realidad no es orgullo de decir pasé un control sanitario mintiendo. En realidad el problema es que podés agravar muchísimo la situación. Al margen después de la multa, de lo que fiscalía, de todo lo demás, la parte legal. Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que estamos perjudicando al resto, nos estamos complicando entre nosotros en realidad. Y pensar en que, como bien dice Luciano, pensemos en la familia, pensemos en que en casa tenemos un abuelo, pensemos que nos permitieron juntarnos el domingo en familia y en la familia está la persona adulta mayor, paciente de súper riesgo, que es la que más afectada se va a ver. Así que yo creo que está contenido, por suerte los casos que tenemos están contenidos. De hecho creo que la última estadística, si me permite, si me recuerda, creo que eran de 7 bajamos a 4, sí. Hoy 4 positivos y no tuvimos más casos que eso. Claro. Y yo creo que ahí es donde se refleja el trabajo y el esfuerzo que hacemos nosotros al estar enfrente y al conformar una mesa y al tener reuniones periódicas y bueno, y nos convocan y estamos, y yo creo que para eso hacemos el esfuerzo, ¿no? Para lograr estos resultados. Bien, veníamos hablando de la pandemia de COVID-19, pero hay otra pandemia, lo digo entre comillas, que también nos preocupa y que son los delitos, que parece como que van mutando en este momento. Hay muchas estafas telefónicas, bueno, otro tipo de delitos. ¿Qué es lo que está pasando, comisario? Bueno, en esto permitime hacer un análisis a nivel general. Sí. Porque no puedo contextualizar aquí puntualmente en general de esa. Sin duda que desde el inicio de la pandemia implicó menor circulación de personas por todos lados. Por ende, eso llevó a que determinados tipos de delito disminuyeran casi a cero. No te digo cero porque el delito siempre va a estar, pero casi a cero. A modo de ejemplo, delitos domiciliarios puntuales que necesitaban de cierta inteligencia previa, bueno, delitos de piratería del asfalto, o sea, ciertas modalidades delictivas obviamente desaparecieron o casi desaparecieron con el inicio de la pandemia. También es cierto que hubo una tendencia a incrementarse otro tipo de delitos. Como usted lo dijo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con delitos de tipo estafas, modalidad engaño telefónico. Llámese cuento del tío, sí. El engaño telefónico. Bueno, acá gracias a Dios no hemos tenido lo mal llamado secuestro telefónico. Claro. Esos tipos de delitos han tendido a incrementarse, pero es hasta lógico o entendible. Ese delito yo lo puedo cometer a la distancia, claro, desde mi casa, cumpliendo con la pandemia. Claro. Es simple, claro, es una cuestión lógica. Puntualmente aquí en General Dehesa es obvio que disminuyeron, como en todos lados, durante la pandemia, los delitos. Como también es lógico que a medida que se vaya dando flexibilizaciones, dentro de lo que es los parámetros normales, si se quiere, el delito va a estar. Porque, a ver, uno no puede ser ingenuo.
O sea, no existe, ojalá existiera el delito cero, pero no existe. Entonces, lo que ha pasado, como usted lo dijo perfectamente, ha sido una mutación. Gracias a Dios ha disminuido, pero ha habido una mutación. Claro. Otro tipo de delitos a los que por ahí no estábamos tan acostumbrados antes. Sí, o que no se daban con tanta frecuencia. O sea, vuelvo a repetir, no estoy hablando por general de esa, estoy hablando de a nivel general. Bien, bien. A nivel general. Comisario, quiero preguntarle porque muchas veces se usan las redes sociales para interpelar a las autoridades y bueno, últimamente estamos viendo que la gente dice, ¿por qué no puedo juntarme con mi familia, pero sí puedo juntarme en un bar o puedo ir a una celebración religiosa? Creo que debe tener un porqué. Me gustaría que usted lo explique para que la gente lo entienda. Primero, obviamente que todas las decisiones que toman los COEs, vamos a decirlo así, COE central, COE regional y los COEs locales, como dijimos al principio, es en base a los consejos previos estudios realizados por personal médico, sobre todo infectólogos, que vamos a ser realistas, por algo estudiaron, o sea, no están improvisando, sino que tienen su formación y sus años de estudio y el estudio permanente para decir, bueno, esto sí, esto no, esto se puede de a poco. En base a eso es donde entran a jugar o entramos a participar todas los demás integrantes. A ver, dentro de un bar, por decirlo, existe un protocolo que la persona tiene, que el propietario tiene que cumplir. Porque si no, o comete un delito, o comete una falta, o es pasible de una sanción. Cantidad de personas por mesa, ingresar con el barbijo, medidas de desinfección, la limpieza, por decirle algo que por ahí es una soncera, no sé si es la palabra adecuada. Yo voy a un restaurante, como de unos cubiertos, utilizo una copa, yo sé que la próxima persona que la va a utilizar, esa copa previamente fue higienizada correctamente. Claro. En las reuniones sociales no permitidas, no pasa nada de eso. No pasa nada de eso. O sea, tenemos una cultura, los argentinos, de algo que es propio nuestro, el mate. Lo compartimos, claro. Compartir una botella. Entonces es ahí donde, y está obviamente más que comprobado, donde ha habido brotes grandes, que ha sido justamente por irresponsabilidades o incumplimientos en este tipo de reuniones no permitidas. Esa es la gran diferencia. Bien. Además, que si el dueño de un local no cumple, yo como asistente al local, también tengo la obligación como ciudadano de denunciar esa situación. Y obviamente, pensémoslo desde el punto de vista económico-comercial, como propietario del lugar no voy a querer que es mi fuente de ingreso laboral, no voy a querer que eso se vea perjudicado, entonces lo voy a cumplir. Independientemente de las leyes, existe una autorregulación social comprobable, que en un lugar no habilitado o una fiesta clandestina no existe. Bien, bueno, excelente esta explicación para que entendamos por qué algunas cosas están habilitadas y otras no. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Políticamente Correcto.